Creo que uno de los problemas que más común veo en los papás es como este miedo a la exclusión social. Y, y hay una ansiedad constante de una parte de los papás cuando empiezan a ver que sus hijos no se están adaptando con los amigos en la escuela o que no tienen un grupo social definido. Y eso causa muchísima ansiedad en los papás y también en los hijos. Y aunque es natural, porque todos los humanos queremos pertenecer y de repente pensamos que si hay algo malo en nuestros hijos, sobre todo en edades preadolescentes y adolescentes, que hay una necesidad muy importante de pertenecer y eso es sano y es bueno, es cuando ya se convierte en un problema. Y, y creo que eh, entender el ambiente social en el que se mueven nuestros hijos es sumamente importante. Primero, saber y preguntarnos cuál es la dinámica social en la escuela. ¿Es jerárquica o es igualitaria? Y cuando es jerárquica es cuando hay muchos problemas porque se mueve pues en niveles y hay líderes. También preguntarnos cómo se relaciona mi hijo en esa dinámica. Si mi hijo es líder, si mi hijo es secundario, de los que tiene amigos, pero se adapta, a lo mejor no es tan visible como el líder, pero no tiene grandes problemas en ese tema, tiene sus amigos. Luego están los que medio se andan moviendo de un grupo a otro y ahí van viendo por dónde le mueven. Y luego tienes entre un 5 y un 10% que son como los excluidos socialmente, los que a lo mejor no tienen grupo, a lo mejor son bulleados o son víctimas del resto del grupo, ¿no? Y yo creo que de ese grupo está la mayoría de los papás que buscan ayuda o que se preocupan, ¿no? Y yo creo que la primera reacción de los papás que tienen hijos en este grupo es quererlos integrar a un grupo. Es como, ¿cómo le hago? ¿Cómo los integro? Entonces empieza como esta presión y cuando presionamos, primero mandamos el mensaje de que no estar en un grupo es algo que está mal. Y muchas veces hay muchísimos niños que son felices con a lo mejor un amiguito y ya. O son felices jugando solos en el recreo, ¿no? Y yo creo que cuando tienes un hijo que es feliz así, pues es conectarnos con eso y respetar, ¿no? Y ver que no pasa nada y es su forma de socializar. Cuando nuestros hijos sufren es cuando tal vez habrá que intervenir, ¿no? Y hacer algo al respecto. Sin embargo, creo que es importante saber que la reacción natural es buscar esos grupos, pero lo que sucede es que empezamos a forzar, ¿no? La situación. Primero decimos, bueno, se juntan como los mismos marginados, se juntan todos, pero no hay nada fin entre ese grupo más que a lo mejor ser los marginados, pero termina siendo algo forzado porque los niños no se identifican unos con otros, ¿no? La otra cosa que suele suceder cuando hay una desesperación por ser parte del grupo y no ser excluido es que nuestros hijos se vuelven como vulnerables a intercambios coercitivos. Es decir, tú me das esto y yo te doy esto. A veces son una fotografía desnudos, a veces es un pleito, tú peleas con y entonces ya te entras a nuestro grupo. O sea, ese tipo de cosas que nuestros hijos se pueden sentir como forzados a hacer, a lo mejor sin quererlo, ¿no? Entonces creo que habría que pensar dos veces si el camino sería forzar, digamos, a que pertenezcan a estos grupos. Entonces, creo que hay varias cosas que podemos hacer. Eh, yo creo que habría que distinguir que muchas veces eh, hay exclusiones esporádicas. Pasan cosas, que no lo invitaron a una fiesta, que no lo consideraron para tal proyecto y eso afecta de alguna manera a nuestros hijos. Y creo que cuando son así esporádicas las exclusiones, creo que hay mucha oportunidad de crecimiento para ellos. Me acuerdo yo cuando uno de mis hijos tendría yo creo que tendría unos 11 años, y desde que entró el ciclo escolar, yo creo que era como septiembre, y me dijo, mamá, te van a hablar las mamás del WhatsApp
porque voy a estar en el equipo del torneo, que hay un torneo acá donde vivimos muy famoso de soccer, el más famoso, todo el mundo quiere participar ahí. Y mi hijo nunca había participado, entonces había como un grupo muy, muy definido ya de ese equipo de soccer que jugaba el torneo. Entonces me dijo, en septiembre me dijo, te van a hablar porque me invitaron a ese grupo al torneo. Y yo, ay, pues ¿cuándo es? En marzo. Y yo me dio mucha risa porque desde septiembre estaba súper ilusionado de que ya era parte del equipo de soccer que iba a ir al torneo. Total, bueno, pues feliz y me recordaba que ya iba a ser y contaba los días y como... Y sí, efectivamente me hablan las mamás, me integran al chat, ay, bueno, qué bueno. Y como creo que 3 semanas antes del torneo, me habla una mamá y me dice, híjole, Cristi, qué pena, pero no sabes qué pena me da, pero no va a poder participar tu hijo en el torneo, porque es que los niños, ya sabes cómo son, se pusieron de acuerdo, invitaron a tu hijo, pero en realidad es que ya estábamos completos desde el año pasado. Es el mismo equipo todos los años, entonces ya no cabe. Y no nos dejan inscribir más que a tantos al torneo. Y entonces yo dije, bueno, no te apures, yo hablo con mi hijo. En total, pues llegué y le dije, ¿qué crees? Le dije, ¿qué crees, Pato? Pues que ya le platiqué, que me había hablado la mamá. Y bueno, drama, o sea, drama, súper enojado y se pone a llorar y furioso. Los odio a todos y no quiero ir al colegio. Y me acuerdo que le dije, bueno, pues si no quieres ir al colegio, lo platicamos mañana. Y total se quedó en su cuarto muy triste. Ya lo dejé y al ratito regresé. Y le dije, nada más te quiero decir una cosa. Esto no tiene que ver contigo, ni si te quieren tus amigos, ni si no. Más bien tiene que ver con un número. Hay un número limitado de lugares de un equipo que ya estaba hecho y como tú entraste después, no los dejaron inscribir a más. Entonces esto es cuestión de números, no tiene nada que ver con tu persona. Yo quería asegurarme en ese momento que no se empezara a hacer historias de no me quieren o no son mis amigos, ¿no? Todas esas historias que nos dañan. Y llevarlo realmente a una objetividad, decir, aquí tenemos un tema de números, ¿no? Y le dije, entiendo cómo te sientes, pero pues nada más no quiero que te quedes con esa idea. Total, me dijo, pero no quiero ir al colegio mañana. Al día siguiente, lo levanto. Y entonces le dije, ¿quieres ir al colegio? Y entonces me dice, sí, sí voy. Entonces se fue al colegio. Y como la verdad sí estaba yo de que, ay, pobre, ¿verdad? Pero bueno, pues ni modo, ¿qué le hacíamos? Y así había pasado. Total, al día siguiente, ya estaba en el colegio y de repente como a las 12 del día me habla. Pide el teléfono en la oficina del colegio y me habla y me dice, mamá, ¿nos ayudarías a pedir unos uniformes por internet para que nos lleguen a tiempo para el torneo? Yo, sí. ¿Nos ayudas a inscribirnos a un equipo? Sí. Y yo, a ver, cuéntame. Me dice, te cuento en la casa, pero nada más para que sepas que ya tengo equipo para participar. Total, lo recojo en la escuela y me empieza a platicar, mamá, es que no sabe, llegamos al recreo y yo estaba furioso porque no tenía equipo y me habían sacado el equipo y alguien estaba igual y había como 3 o 4 igual que yo. Y entonces yo les dije, ¿por qué no hacemos nuestro propio equipo? ¿Por qué nos tenemos que esperar a que nos inviten? Y entonces dijeron, pero necesitamos más. Y total, le hablaron, averiguaron de otros niños de otros colegios, formaron un equipo multiescolar, es decir, de diferentes colegios que estaban igual que ellos y lograron hacer su equipo. Y la verdad que a mí me encantó porque dije, qué padre que puedan darle la vuelta, ¿no?, a este tipo de situaciones. Y de alguna manera yo como mamá me di cuenta que nuestros hijos tienen esos recursos. A lo mejor nos duele que vivan esas cosas, pero que tienen los recursos para salir adelante de estas situaciones, ¿no? Y es diferente, digo, bueno, y cuento esta historia porque
me encantó haberla vivido, me hizo ver muchísimas cosas, aprendí muchísimo a confiar en mis hijos y en su propio proceso. Y es diferente cuando ya es un problema, digamos, recurrente. Y en ese caso, como papás, bueno, ¿qué hacer cuando ya es un problema? El primer consejo que les doy es exijan en la escuela un programa para arreglar este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque los maestros son los que están más tiempo y conocen la dinámica y pueden corregir en el momento que está pasando en la escuela. Es muy difícil para nosotros los papás en este específico tema de las dinámicas sociales escolares poder intervenir porque no estamos ahí cuando sucede. Entonces creo que es muy importante como clientes de la escuela preguntar y proponer y también exigir que las maestras estén capacitados en este tipo de temas y que haya programas con acciones concretas para disminuir el impacto de este tipo de dinámicas sociales, por ejemplo, jerárquicas tóxicas, ¿no? Otra cosa es enseñar a nuestros hijos, observar a nuestros hijos cómo conviven con otros niños y enseñarles habilidades sociales, como esperar tu turno, aprender a perder, pues trabajar en equipo, dejar a otros participar, ¿no? Es como que hay ciertas habilidades sociales que les van a ayudar como a integrarse a los grupos y son cosas que se van aprendiendo. Algo que ayuda mucho también es pues mandar el mensaje de que no todo la vida social es el colegio y generar vida social fuera del colegio positiva para nuestros hijos ayuda mucho. Convivir con hijos de amigos tuyos que a lo mejor no están en la escuela o pues tener clases extracurriculares donde puedan conocer a otros niños, a lo mejor convivir con otros niños en un campamento de verano o en la iglesia a la que vamos. Y muchas veces salirse de esa dinámica escolar que a lo mejor no es positiva para este niño le puede dar otras posibilidades. Hablar del tema en casa también es muy importante. A veces nos duele tanto que preferimos evadir el tema, pero creo que es muy importante que sea un tema normalizado. Para poder hacer preguntas, ¿cómo es la dinámica en tu escuela? ¿Cómo te sientes tú? ¿Qué estarías dispuesto a hacer para integrarte? ¿Qué no estarías dispuesto a hacer? ¿Qué alternativas tienes si no consigues amigos en la escuela? ¿Dónde sí podrías conseguir amigos? Y hablar mucho también de esta parte de decir, ¿dónde puede haber personas que te acepten como eres? Porque muchas veces es como cambio yo para que me acepten. Pero creo que un mensaje importante a nuestros hijos en este tema es, hay alguien, existe afuera, a lo mejor no lo he encontrado, pero existe afuera en el mundo alguien que me va a aceptar como soy. Y es nada más de que lo encontremos, ¿no? Entonces creo que ese es un mensaje muy importante. Otro tema importante es poner atención a cuáles son los mensajes con los que nuestros hijos o lo que están interpretando de esta situación y como estas ideas con las que se quedan de sí mismos. Y creo que esa es la parte más tóxica de esta situación, porque muchas veces cuando no nos damos cuenta que está pasando este proceso, pasan los años, igual el niño ya no está en escuela y sigue siendo una herida gigante el haber pasado a lo mejor por esta marginalización, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando con ellos de hacer un tema normalizado, una de las cuestiones es preguntar, ¿no? ¿A qué conclusiones estás llegando de ti mismo? Y cuestionarlas. Es decir, ¿qué te lleva a pensar que nadie te quiere? ¿Hay alguien que sí te quiera como eres? ¿Pudiera existir la posibilidad de que estés malinterpretando o que ellos te estén malinterpretando a ti? Y empezar creo que como papás, tener estas habilidades también, que es mucho lo que también se hace en coaching, aprender a hacerlo, creo que pudiera ser de gran ayuda. Y por último, que creo que es muy importante saber que cuando ya la situación no la pueden manejar nuestros hijos por la edad, por su personalidad o porque la situación está muy, muy tóxica, siempre está la posibilidad de podernos mover de escuela. Y creo que eso siempre tiene que quedar como parte de las posibilidades para el niño también y para el papá.
y que no nos dé miedo hacerlo. Y no todos lados es igual, o sea, uno piensa, bueno, es que a lo mejor es mi hijo el problema, entonces no importa si lo cambio, va a estar igual en cualquier lado. Y no es cierto. Las dinámicas sociales se construyen de maneras diferentes y de repente encontramos que nuestro hijo se adapta en unas mejor que otras. Entonces, que no tengamos miedo a explorar otras posibilidades. Y vamos, y si no funciona, pues regresamos o vamos hacia otros lados, pero sí que siempre existe en la conversación con nuestros hijos de que si no te gusta ahí, vamos a buscar otro lugar. Y eso también alivia la carga.